Gloria a Dios, amados, el Señor nos continúe bendiciendo una vez más. Damos gracias al Señor por la parte devocional, la hermana que estuvo dirigiendo, las adoradoras y por la iglesia que estuvo dispuesta a adorar a Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Que en medio de la dificultad Él provee nuestras necesidades. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que no importa la necesidad que nosotros podamos tener, Dios la conoce. Ahora, ¿qué pide Dios de cada uno de nosotros? Que nosotros pongamos en su mano lo poco que podamos tener. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pon lo que tienes en la mano del Señor, sea mucho o sea poco. Vamos a compartir la palabra del Señor en Mateo capítulo 14, verso 13. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A la medida que lo tengan, se pueden poner de pies. Gloria a Dios. Amén. Mateo capítulo 14, verso 7, dice la palabra: en el nombre del Padre. Mateo 14, 13. Mateo 14, 13. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Él le dijo: tráemelo acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Pueden sentarse. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nosotros nos encontramos con una porción de la palabra, una de las enseñanzas muy importantes de Jesús, que de hecho se hace mención en los 4 evangelios. Aquí nosotros podemos ver que se daba una situación
era que los discípulos se le acercan a Jesús y le están hablando acerca de todo el trabajo que habían quizá tenido durante ese tiempo, ese momento. Y por eso es que la palabra dice que oyéndolo Jesús, ¿a quién estaba escuchando Jesús? La palabra que estaban diciendo, ¿quién? Sus discípulos. Estaba Jesús escuchando a sus discípulos. Y los discípulos estaban diciendo y estaban hablando acerca de todo el trabajo y de todo lo que habían realizado. Pero Jesús sabe todas las cosas, ¿verdad que sí? Pero Jesús dice, oyéndolo Jesús, dice, se apartó en una barca a un lugar desierto. Cuando Jesús, es notable, cuando Jesús estaba en un lugar, había muchas personas ahí pendientes de Jesús, por distintas razones. Pero muchas de las personas que seguían a Jesús era porque veían cómo Jesús actuaba, cómo Jesús suplía sus necesidades, cómo Jesús sanaba a los enfermos y así sucesivamente. Y los discípulos era ese gran equipo que Jesús tenía para ministrar y para hacer el trabajo, la cual Jesús estaba desarrollando cuando vino aquí a la tierra. Los discípulos tenían una bendición grande y era que estaban de cerca con el maestro y que cualquier necesidad que tuvieran, el maestro estaba ahí cerca de ellos. Y el maestro, ¿qué dice la palabra? Los escuchaba. Dios escucha cuando sus hijos hablan. ¿Cuántos sienten que Dios los escucha? Amén, qué bueno. Sentimos cómo Dios está pendiente de la necesidad de sus hijos. Sin embargo, la presentación que se le daba a Jesús aquí era que ellos estaban un poco cansados del camino. ¿Cuántos se han sentido cansados muchas veces? Muchas veces. Quizá comenzamos desde temprano a trabajar, tenemos una tarea ardua, tenemos muchas cosas que hacer y al final de la jornada nos sentimos agotados, nos sentimos cansados. Y más aún cuando aparte de nuestro trabajo tenemos otros compromisos adicionales como la familia, como la iglesia y así sucesivamente. Sin embargo, Jesús escucha a sus discípulos. Él está pendiente de sus discípulos. Y Jesús le dice, vamos a un lugar desierto, y se subieron a la barca y se fueron. Aparentemente la multitud todavía estaba cerca y escucharon que Jesús iba a ese lugar y dice la palabra que ellos entraron en la barca, cruzaron, pero cuando llegaron al otro lado, la gente le siguió desde las ciudades a pie. Oye, ¿qué cosa esa? Jesús sale de un lugar a otro y la gente le sigue a pie sin importar lo que pudiera costar seguir a Jesús. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? ¿Por qué nosotros hoy seguimos a Jesús? Porque es que en Jesús hay palabra de ¿qué? De vida eterna. Porque es que en Jesús hay respuesta a nuestras necesidades. Y la gente en esos tiempos tenía necesidades, muchas. Pero en estos tiempos que estamos viviendo, vemos cuánto se han multiplicado las necesidades. ¿Verdad que sí? Se han multiplicado. Hay mucha abundancia, hay mucha gente, pero también hay muchas necesidades. Y la gente hoy en día anda aún más cansado, más atribulado quizás que en todos los tiempos, porque son cosas que a través del tiempo uno va adquiriendo quizás más compromiso y uno siente que el tiempo se acorta, pero el día sigue teniendo la misma hora, ¿verdad que sí? Pero uno siente que el tiempo se pasa rápido, porque muchas veces estamos envueltos en distintas cosas y quehaceres. Pero es necesario, a pesar de todo eso, mantenerse ocupado. Cuando nos mantenemos ocupados y sobre todo ocupados en las cosas que tienen que ver con los alineamientos de Dios,
cosas que tienen que ver con, para que Dios se glorifique a través de nosotros en otra persona, entonces debemos de sentirnos ocupados haciendo la voluntad de Dios. Los discípulos en este momento quizás se sentían agotados, probablemente Jesús también, pero ellos querían quizás escapar un momento de la multitud para ir a un lugar y descansar y regocijarse, a un lugar apartado. Pero ¿qué acontecía? Que la multitud les seguía. La multitud les seguía. Y en un momento dado, cuando ya ellos, dice la palabra, que Jesús, cuando llegó a aquel lugar, habían personas que estaban allí. Dice que vio que una multitud, quizás aún más que los que ellos habían atendido. Sin embargo, dice la palabra que Jesús tuvo compasión de ellos. ¿Qué tuvo Jesús? Compasión de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús veía en cada una de esas personas distintas necesidades. ¿Qué nosotros vemos hoy en la gente de hoy? Vemos distintas necesidades. Vemos distintas necesidades en los hogares. Vemos distintas necesidades en las iglesias. Vemos distintas necesidades en los colegios, en las universidades. Donde quiera que vamos, vemos distintas necesidades. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener nuestros ojos abiertos para cuando nosotros vemos la necesidad, nosotros podamos ser movidos a misericordia, como dijo Jesús, que fue que tuvo misericordia de ellos. ¿Cuántas veces han tenido misericordia de nosotros? Jesús en la cruz del Calvario tuvo misericordia de nosotros y murió por cada uno de nosotros. Entonces Él tuvo misericordia. Ahora bien, nosotros tenemos que mirar la necesidad del hermano. Mirar aún la necesidad de que quizá fuere nuestro enemigo. Y allí se encuentra Jesús y dice la palabra que Jesús tuvo misericordia de ellos. Y en aquella multitud quizá habían personas que estaban buscando quizá su sanidad. Otros quizá le buscaban a Jesús porque le gustaba cómo hablaba. Otros por distintas razones. Pero la razón principal de mucha gente era que tenía grandes necesidades, que en Jesucristo estaba su respuesta. Alabado sea el Señor. Dile al que está a tu lado, en Jesucristo está tu respuesta. Tu respuesta a tus necesidades. No hay otra persona, no hay otro a la cual nosotros podamos ir que tenga respuesta a nuestras necesidades. Quizá en un momento dado estamos en un momento de apriete económicamente y vamos donde un amigo, donde un hermano y nos puede ayudar. Claro que sí, acontece muchas veces. Pero hay momentos que ese hermano no nos puede ayudar o que ese amigo se nos niega, pero Jesucristo nunca se nos va a negar. Él está pendiente de nuestras necesidades. Y dice la palabra que allí estaban los discípulos, allí estaba la multitud. Y en medio de este panorama, allí se encontraba una situación que ellos estaban disfrutando. Porque estaban haciendo lo que Jesús quería que hicieran. Estaban bregando con las distintas necesidades del pueblo. Pero llega un momento en que ellos se dan cuenta que la hora han pasado. Que hay necesidad, que hay que comer. ¿A cuánto le da hambre? Algunos, ¿verdad? Podemos durar un espacio largo sin comer, pero llega un momento en que nos da hambre. Y muchas veces el agotamiento, el trabajo y la cosa nos da ese deseo de comer y llegan las horas y dicen los discípulos, maestro, el tiempo avanza. El tiempo avanza. Despide la multitud para que ellos vayan a donde, a los campos, a las aldeas y compren algo de comer. Alabado sea el Señor.
¿Qué aconteció con los discípulos en ese momento? Ellos también estaban movidos a misericordia, se estaban preocupando por el pueblo, literalmente, ¿verdad que sí? Porque ya el pueblo tenía hambre. Ellos estaban mirando también la necesidad del pueblo, y de la misma manera que Jesús fue movido a misericordia y estaba sanando a los enfermos, en aquel momento ellos también estaban pendientes de las necesidades físicas del pueblo. Pero ¿qué le dice Jesús? Le dice, ellos no tienen necesidad de irse. No tienen necesidad de irse. No hay necesidad de que ellos se vayan. ¿Y qué le dijo? Dale vosotros de comer. Dios mío, ¿dónde vamos a comprar alimento para tanta persona? Esas fueron las palabras de los discípulos. Si no apenas tenemos 5 panes y 2 pececitos, que es algo insignificante, alabado sea el Señor. Pero ¿sabe qué? Jesús le dice, tráemelo acá. Y por eso el Señor nos dice a nosotros en esta mañana, pon lo que tienes en la mano del Señor. Ese es el tema del mensaje. Ellos le dicen, no tenemos nada, tenemos algo insignificante, pero lo poco que tengan, tráiganlo acá, tráiganlo a mí, deposítenlo en mí. Alabado sea el Señor. Dice la palabra que como estaban en un lugar, podríamos decir apartado, allí lo que había quizá mucha hierba, como lo establece la palabra. Y dice Jesús, manda a la multitud que se vayan y se recuesten sobre ¿qué? Sobre la hierba. En uno de los evangelios dice que los separaran por grupo de 100 y de 50. En uno de los evangelios nos dice, era una forma, yo entiendo, para poder ¿qué? Contarlo más fácil. Si estaban separados por grupos de 100 y 50, era más fácil para los discípulos determinar qué cantidad había, porque se registra que había una cantidad de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. O sea, en otra palabra, probablemente contarían los grupos solamente que estaban los hombres. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra que le llevan aquellos panes, aquellos pocos peces, y dice la palabra que Jesús alzó los ojos. En otra palabra dice que lo partió y dio gracias. Pero el hecho de decir la palabra que alzó los ojos, le estaba orando, le estaba dando gracias al Señor por lo poco que tenía. Y dice que oró, y no solamente oró por ellos, sino que lo partió y lo dio a los discípulos. Dice, y los discípulos se lo dieron ¿a qué? A la multitud. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo en unos tiempos que realmente nosotros tenemos que reflexionar en qué cosas Dios ha puesto en nuestras manos. Y muchas veces nos quejamos y ponemos la parte negativa primero. Sin embargo, vimos una demostración en este pasaje que Dios con medio de sus discípulos, Jesucristo nos da a demostrar que en medio de la escasez, en medio de pocas cosas, Él hace mucho. Porque no es como yo lo mire, sino es como lo mire el Señor. Dios había visto que había suficiente para todo. Pero ¿verdad? En nosotros como humanos hay ciertas limitaciones que muchas veces es lógica humanamente, pero Dios está aún más allá. Por eso realmente es necesario que nosotros pongamos lo que nosotros tenemos en la mano del Señor. ¿Cuáles son nuestras capacidades? ¿Cuáles son nuestros talentos? ¿Cuáles son nuestros tesoros que nosotros tenemos? Son pocos, pero en la mano del Señor serán multiplicados. Y lo que es poco, Dios lo multiplica para que mucha gente puedan ser bendecidos. Sin embargo, podemos darnos cuenta que Jesucristo
siendo el Hijo de Dios, vino y murió aquí en la cruz del Calvario y se entregó por cada uno de nosotros, y ese sacrificio cubrió ¿a quién? A toda la humanidad. Entonces, Jesucristo se entregó siendo un solo, pero su entrega fue de bendición para cada uno de nosotros, para toda la humanidad. La bendición de Dios se extiende, la bendición de Dios enriquece, pero realmente en cuanto a nosotros, cuando tenemos quizá poca cosa, nos detenemos a pensar en lo poco que tenemos. Muchas veces nos detenemos a pensar en lo que podríamos tener y no pensamos en lo poco que tenemos. Y en la Biblia tenemos distintos ejemplos de cómo Dios obraba con personas que tenían pocos recursos, pocas cosas aparentemente, y podían ver la mano de Dios en distintas ocasiones. Nosotros en nuestras necesidades, en nuestros problemas, en nuestras crisis, podemos ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Dice la palabra que los discípulos le sirvieron a toda la multitud. Y dice la palabra que comieron hasta saciarse. Cuando Dios nos da no para que quedemos con hambre. Dios nos sacia. Alabado sea el Señor. ¿Por qué Dios nos sacia? Porque es la fuente inagotable. Alabado sea el Señor. Dice la palabra que los discípulos recibieron la orden de Dios, de Jesús, y le dijo: recojan lo que sobró. Los pedazos que sobraron, dice Jesús que los recogieran. ¿Y cuántas cestas recogieron? 12. Conforme al número de los discípulos. Si los discípulos estaban pensando que se iban a quedar sin comer, o quizá algunos pensaron guardar un poquito por si acaso no daba, téngalo por seguro que hubo una cesta para cada uno de ellos. ¿Sabe qué? Porque Dios está pendiente de todos nosotros. Y cuando usted bendice a otro, Dios se encarga de bendecirlo a usted. Cuando usted le da a otro de lo que usted tiene, entonces Dios se encarga de multiplicárselo de otras maneras, sea en salud, sea con su familia, sea en lo que sea. Pero Dios bendice. Es necesario poner lo que tenemos ¿a qué? A la mano del Señor. No podemos estar negativos. Y cuando yo le estudiaba esta palabra, pude ir un poco a cuando Jesús, a la parábola de los 10 talentos. ¿Cuántos la han conocido? ¿Verdad que sí? En este mes precisamente estamos hablando de mayordomía. Y me llegó a la memoria, y no solamente me llegó a la memoria y pensé en los que le dio 5 talentos y el que le dio 2 talentos. Me llegó también a la memoria, más aún, el que le dio 1. Dice que tuvo miedo de poner a producir lo que Dios le había dado. Cuando tenemos miedo, cuando dudamos que Dios puede obrar, el miedo nos destruye, nos aplasta, pero la fe nos da vida. La fe nos da esperanza. La fe nos ayuda a seguir hacia adelante. Que en medio de la dificultad, en medio de la escasez, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, voy a creer que Dios está ahí para levantarnos. Así que el Señor nos dice a cada uno de nosotros en esta mañana: iglesia, ustedes son mis hijos, pongan lo que ustedes tienen en mis manos y verán la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Pero muchos de nosotros también hemos visto la gloria de Dios obrando a nuestro favor, ¿verdad que sí? Entonces, lo poco que tenemos, aprovechemos honrando al Señor. En nuestro tiempo, nuestro tesoro, nuestro talento, en todo lo que nosotros podamos tener, aprovechemos la oportunidad para bendecir a otros. Aprovechemos la oportunidad para darle a otros. Aprovechemos la oportunidad para aportar para que la obra del Señor siga creciendo. Y no nos enfoquemos en ver muchas veces que tenemos poco, que ganamos poco. Siempre hay una oportunidad de Dios para que usted
ofrende, para que usted diezme, para que usted se entregue de todo lo que usted da y de todo lo que el Señor le provee. Nosotros llegamos a la tierra y ¿qué trajimos? Nada, porque lo que hay es de Dios. Todo lo que existe es creación de Dios. Entonces, si llegamos y no trajimos nada y hoy podemos disfrutar de muchas cosas, tenemos que reconocer que lo que tenemos es de Dios. Y por lo tanto, sea mucho o sea poco, hermano Robert, tenemos que ponerlo a la mano del Señor. Nuestras capacidades, Dios las conoce. Sean pocas o sean muchas, el Señor la quiere para que nosotros la activemos en el servicio del Señor. Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestro talento, Dios conoce nuestro corazón y es necesario que nosotros podamos ponerlo en la mano del Señor y entonces podremos ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo obrando a nuestro favor. Alabado sea el Señor. Así que en estos momentos yo le pido que cada uno podamos reflexionar en esta palabra y reconocer que en la mano del Señor somos más que vencedores. No importa nuestra preparación académica, no importa nuestro estatus social, no importa la familia de donde venimos, lo que importa es que somos de la familia de la fe en Cristo Jesús. Que lo poco que tenemos, lo poco que podamos tener, debemos depositarlo en la mano del Señor. Aprovechemos estos tiempos de dificultad para honrar al Señor, aún con lo poco que tenemos. Así que vamos a pedirle que se pongan sobre sus pies y juntos podamos orar y darle gracias al Señor por aún aquellas cosas que son quizá insignificantes, pero que Dios las tiene pendiente en cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea el Señor.